Gracias a Dios porque siempre está con nosotros en todo momento. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo número 34. Salmos, capítulo número 34. ¿Ya lo tienen? Voy a leerlo, hermanos, vayan siguiendo la lectura con su vista. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo verán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para el bien, para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, no serán condenados cuantos en él confían. Hagamos una oración. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque tú traes tu palabra a nuestras vidas. Te pido en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea clara, que podamos entender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos a través de ella. Que nuestra vida, Señor, esté repleta de alabanza hacia ti. No importa cuáles sean las circunstancias que estamos viviendo, no importa, Señor, lo que haya en nuestra vida, que siempre, siempre, Señor, en todo momento, haya alabanzas en nuestra boca y en nuestro corazón delante de tu presencia. Te lo pedimos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo, hermanos, el Salmo 34, es uno de los 8 salmos persecutorios, si lo podemos llamar así, o salmos de la persecución. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, hermanos, que Saúl, el rey Saúl, había determinado matar a David, y entonces empezó una persecución en contra de él. En ese tiempo en el que Saúl perseguía a David para matarlo, David escribe 8 salmos. Este es uno de ellos, se les llama salmos en la época en la que David fue perseguido por Saúl. Los otros salmos son el 7, el 52, el 54, el 56, 57, 59 y 142. Esos son los otros 7 salmos que hablan de la persecución. El título de este salmo dice, si su Biblia tiene títulos, la protección divina, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Tenemos que ubicarnos en el tiempo cuando David escribe este salmo, y aquí el título nos dice que este salmo fue escrito por David el día que él mudó su semblante delante de Abimelech, y entonces Abimelech lo echó y David se fue. Vayan en sus Biblias rápido, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 21. Aquí vamos a ver este pasaje que nos dice, primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Quiero que ustedes vean, hermanos, lo que David hace para salvar su vida, la estrategia que a él se le ocurre. Primero de Samuel 21:10, dice de esta manera: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl
y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que se hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Hasta ahí nada más. ¿Se da cuenta, hermano? Dice que David, huyendo por temor a que Saúl lo matara, fue a la tierra de Gat. ¿Qué era la tierra de Gat? Era una tierra de los filisteos, ¿no? Entonces David toma una mala decisión y se va a ocultar con los filisteos, de donde él había matado a Goliat. Alguien lo reconoce y dicen: este es David, el que decían, él mató a sus 10,000, y lo llevan delante de Aquis, el rey de Gat. Cuando David se da cuenta que su vida está a punto de perecer porque está en manos de sus enemigos, entonces dice que se hace el loco. Literalmente se hizo el loco, empezó a escribir en las puertas de las casas, dejó que su saliva corriera así, se hizo loco completamente. Entonces el rey Aquis dijo: ¿para qué me traen este loco? ¿A poco no tenemos locos aquí en el reino? Échenlo delante de mí. David sale de allí y se va a ocultar a la cueva de Adulam. De esa manera David salvó su vida. Vamos a regresar al libro de los Salmos, al 34. Entonces, hermanos, es este episodio cuando David escribe este salmo. Seguramente ya en la cueva, cuando estaba a salvo, entonces escribe este salmo 34. Ahora, hay que hacer una aclaración, porque ahí en primer libro de Samuel dice que era el rey se llamaba Aquis de Gat. Y aquí en el Salmo 34, en el título, dice que se llamaba Abimelech. ¿Qué significa que hay una contradicción aquí? No, ese era a los reyes de Filistea, cualquiera que fuera su nombre, se les llamaba Abimelech, ¿no? Es como los faraones tenían nombres, pero de manera general se conocía como faraón, como los emperadores romanos que podían tener su nombre, pero todos eran César. Por eso el Salmo 34 le llama Abimelech, aunque él tenía su nombre, que era Aquis. Ahora, hermanos, tenemos que entender esto para comprender el Salmo. David estaba huyendo por su vida, Saúl había resuelto matarlo, pero si ustedes leen allí primero de Samuel 21 más atrás, los versículos anteriores, los capítulos anteriores, Jonatán y David habían hecho un pacto, ¿no? Y Jonatán protegía la vida de David y le dijo: ¿sabes qué? Tienes que huir porque mi padre Saúl ya decidió matarte y no va a haber nadie que se lo impida. Entonces David empieza a huir. Con eso en mente, hermanos, con un hombre que temía por su vida, con un hombre que estaba oculto en una cueva y que después llegaron sus amigos para estar con él, así en mente tenemos que leer este salmo. Regresamos al Salmo 34, vamos a leer el versículo número 1. Dice: bendeciré a Jehová. Algo, hermanos, David empieza este salmo diciendo: voy a bendecir a Dios, voy a alabar a Dios, voy a entregarle a Dios todas mis alabanzas. La palabra bendecir que aparece aquí, hermanos, es una palabra hebrea que significa arrodillarse, postrarse. David está diciendo: voy a postrarme delante de Dios, voy a adorar el nombre de Dios. Dice en la segunda parte: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué está diciendo David, hermanos? No importa si su vida corre peligro, no importa si estaba amenazado de muerte, de todas maneras, él tenía que alabar y bendecir el nombre de Dios. ¿Qué nos enseña el Salmo en esta parte, hermanos? Nos está enseñando que no importa cuáles sean las circunstancias de nuestra vida, los cristianos, en nuestro corazón debe haber alabanza a Dios. Yo no sé si le ha pasado que a veces los problemas, las dificultades de la vida, las enfermedades, lo que sea, son tan fuertes sobre su vida que usted no tiene
ni ganas de alabar a Dios, ni ganas de venir a la iglesia, ni ganas de orar, ni ganas de leer la Biblia, nada. Solo está usted concentrado en su problema, en la necesidad o en la circunstancia que está viviendo. Así se encontraba David. Y David está diciendo, bendeciré en todo tiempo. Tiempo bueno, tiempo malo, tiempo de angustia, tiempo de enfermedad, tiempo de que todo se viene abajo. Dice David, yo de todas maneras voy a bendecir el nombre de Jehová. Y hermanos, esa tiene que ser la actitud de nosotros los cristianos. No importa cuál sea la circunstancia que estábamos viviendo, nuestra alabanza debe ser siempre a Dios. Dice la segunda parte del versículo 1, su alabanza estará de continuo en mi boca, ¿no? ¿Qué significa, hermanos? Que todo el día vamos a estar cantando alabanzas, todo el día vamos a estar alabando el nombre de Dios. Esto resultaría impráctico porque interrumpiría muchas cosas en nuestra vida. Pero lo que David está diciendo aquí, hermanos, es que la actitud del corazón del cristiano, en su corazón, quizá no en palabras porque sería impráctico, pero en su corazón y en su mente, todo el tiempo, todos los días, hermanos, debe haber alabanza y gratitud delante de Dios. Y no importa si las circunstancias son adversas. Aquí David sentía que iba a morir. Aquí David sentía que en cualquier momento Saúl llegaba con su ejército, la acorralaba en la cueva y su vida terminaba. Sin embargo, él alababa el nombre de Dios. Hay otro hombre en la Biblia, bueno, hay muchos, hay otro hombre que también estaba pasando por una circunstancia muy difícil, había perdido todo lo material, había perdido a sus hijos, había perdido su salud y aún así seguía alabando el nombre de Dios. ¿Quién era, hermanos? Job, ¿no? Y Job dice en su libro, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo momento, hermanos, Job alabó el nombre de Dios. David está diciendo, en todo tiempo voy a bendecir el nombre de Dios. Ahora, no significa, hermanos, que a los cristianos seamos masoquistas, ¿no? Alguna vez alguien dijo, es que a los cristianos les gusta sufrir, es que a los cristianos les gustan los problemas, ¿verdad? No es eso, hermanos. Pero la Biblia nos enseña algo importante. Vean, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Aquí Pedro nos dice la razón de que un cristiano, aunque esté en medio de problemas, alaba el nombre de Dios, no porque sea masoquista. Primera de Pedro 1, 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice Pedro, hermanos, no es que nos guste el sufrimiento, pero ahora si es necesario, tenemos que sufrir, para que nuestra fe, dice Pedro, que es más preciosa que el oro, y si el oro, que es un metal terrenal, se prueba con fuego, nuestra fe tendrá que ser probada con fuego para que sea hallada una fe gloriosa delante de Dios. Por eso, hermanos, David escribe en el Salmo 34 que él bendecirá en todo tiempo el nombre de Dios, que no importa lo que esté pasando en su vida en ese momento, su alabanza estará de continuo en la boca de David. Vamos a rezar el Salmo 34, por favor. Dice el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma. Quiero que veamos, hermanos, leímos en 1 de Samuel que cuando David se sintió amenazado en manos de sus enemigos, se fingió loco. Y entonces el rey Aquis, Abimelech, dijo, échenlo delante de mí, aquí en la tierra hay suficientes locos como para que me traigan otro todavía. David no se está gloriando en su astucia. David no se está gloriando y diciendo, qué inteligente fui, ¿verdad? Me fingí como loco
Y el rey ni siquiera me reconoció. Soy verdaderamente astuto para librar mi vida. David no se está gloriando en eso, hermanos. David no se gloria de su astucia, de la artimaña que tomó, nada. David había cometido por lo menos un error al estar en ese lugar. ¿Por qué tuvo que huir a la tierra de Gad, una tierra filistea donde nadie lo quería? ¿Por qué tenía que estar en ese lugar donde no le correspondía? Pero David, hermanos, no se gloriaba de eso. David, hermanos, no se gloriaba de las malas decisiones que había tomado. Dice, en Jehová se gloriará mi alma. Porque todo lo que tenemos los cristianos, hermanos, porque todo lo que Dios trae a nuestra vida, y sobre todo, hermanos, todas las veces que Dios, hermanos, libra nuestra vida, bendice nuestra vida y nos da lo que necesitamos, la gloria, hermanos, ¿para quién es? Para Dios y nada más. David está diciendo, me glorío porque fui bien astuto, porque nadie me pudo reconocer, porque estuve en las narices del rey Abimelech y ni cuenta se dio que era yo. David está diciendo, en Jehová y solamente en Jehová se va a gloriar mi alma. Dice la segunda parte, lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice el relato de Samuel que cuando David estaba en la cueva, llegó la familia de la casa de su padre, pero luego dice, llegaron los que tenían deudas, llegaron los que estaban atribulados, llegaron todos los que tenían algo en su corazón y no eran felices. Y ahí, en la cueva con David, le hicieron el líder de ellos. Seguramente David, estando ahí y al escribir este salmo, invitó a todos a decir, vamos a alabar el nombre de Dios, vamos a exaltar a Dios, porque a Él es al único al que le debemos todas las cosas. Por eso el versículo 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Así que, hermanos, es bueno que si usted tiene un tiempo devocional en su vida, si usted tiene un tiempo de oración, alabar el nombre de Dios es correcto, es bueno. Pero nada, hermanos, se compara cuando el cristiano alaba el nombre de Dios en la iglesia, en compañía de los demás santos, en compañía de los demás cristianos. Dice el versículo 3, lo leo una vez más, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Nada se compara cuando el cristiano, cuando la iglesia, todos juntos alaban el nombre de Dios. Dice el libro de los Salmos, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y otro salmo también dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Ha oído usted que hay gente que dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo? Porque Dios está presente, porque Dios, hermanos, recibe la alabanza. Amén, hermanos. Entonces, lo primero que nos enseña David en este salmo es, no importa lo que esté pasando en la vida, no importa si hay enfermedades, angustias, escasez, no importa. Nos vamos a gloriar en Dios y vamos a alabar siempre el nombre de Dios. Vamos ahora al versículo 4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Seguramente, hermanos, las decisiones de David no fueron correctas siempre en su vida, ¿verdad? ¿Por qué en vez de huir a Gad, que era una tierra filistea, por qué no huyó a otro lado? ¿Por qué no fue a otra ciudad? ¿Por qué tuvo que irse a meter exactamente en una tierra donde todos sus enemigos estaban presentes? Y tanto eran sus enemigos que cuando uno apenas lo reconoció, inmediatamente lo llevó delante del rey. No importa, hermanos. Ahora, con esto no estoy diciendo que tengamos malas decisiones, que cometamos errores a propósito, al fin y al cabo, Dios nos va a librar en todo momento. David está diciendo, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y a pesar de sus malas decisiones, a pesar de que lo que hizo fue totalmente incorrecto, de todas maneras, hermanos, Dios lo libró. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones? ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas que no son correctas, aún sabiendo cuál era el camino correcto, hermanos? Y Dios nos libró de todas maneras. Dios hizo milagros en nosotros, a lo mejor de la manera que ni siquiera nosotros nos dimos cuenta. Y David está diciendo, me libró de todos mis temores. Versículo número 5. Dice el Salmo, los que miraron a él, los que miraron a Dios,
fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ahora, dice David, el que mira a Dios, su rostro es alumbrado y no es avergonzado. Esto, hermanos, por lo menos nos recuerda dos eventos en la Biblia. Uno, dice que el pueblo estaba en el desierto y Dios, como juicio, como castigo a algo que el pueblo había hecho, envió serpientes ardientes en medio de ellos en el desierto. Y la picadura, la mordedura de la serpiente era mortal. Si alguno era mordido, hasta ahí llegaba su vida. Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce en medio del desierto, y si alguno de ellos es picado, ¿qué tiene que hacer? Mirar la serpiente nada más y su vida se va a librar. ¿Cuántos murieron? Pero también ¿cuántos fueron salvados por poner la mirada en esa serpiente? El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, así como la serpiente que levantó Moisés en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y todo aquel que ponga su mirada en Él, hermanos, será salvo. Todo el que ponga su mirada en Cristo, hermanos, será salvo. Otro evento es cuando dice la Biblia que Moisés entraba a platicar con Dios y cuando salía de platicar con Dios, dice que su rostro resplandecía. Tanto resplandecía su rostro que tenía que ponerse un velo para que la gente no quedara deslumbrada. La idea es la misma, hermanos. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, si nosotros ponemos nuestra fe y toda nuestra confianza en Dios, dice este salmo, vamos a ser alumbrados y no seremos avergonzados de ninguna manera. Es otra forma de decir, hermanos, poner nuestra confianza en Dios. Es otra forma de decir, hermanos, que es Dios el que va a librar nuestra vida. Otra forma, el Nuevo Testamento, como dice este versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Es la misma idea. Es el mismo pensamiento. Filipenses 4:6 dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un hermano, un predicador que predicaba sobre este versículo, él lo leía de la siguiente manera. Leía el versículo 6 y decía, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Y luego él decía, y el dinero que necesitas para tus cuentas aparecerá de manera mágica en tu cuenta. Y la salud que necesitas para tu enfermedad va a aparecer. Y la solución al problema por el cual tanto has batallado aparecerá milagrosamente. Así dice Pablo. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Y la paz de Dios. ¿Verdad? ¿Qué estamos padeciendo? ¿Qué estamos sufriendo? ¿Qué circunstancias hay en nuestra vida? Dice Pablo, llévalo todo en oración. No te afanes, no estés ansioso, no te preocupes, mejor ponte a orar. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Es lo mismo que dice David, el que pone su mirada en el Señor va a ser alumbrado y no va a ser avergonzado. Regresemos al Salmo 34, hermanos, por favor. Versículo número 6. Este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. El mensaje del Evangelio, hermanos, que predicamos los cristianos, no es aceptado en el mundo, no es aceptado en la humanidad. El falso evangelio, ese sí es bien aceptado. El falso evangelio que dice, tú eres un campeón de Dios, tú eres Jehová Junior, Dios tiene casas, viajes, dinero, cosas para ti, ese sí es aceptado, ¿verdad? Pero el verdadero mensaje del evangelio en el mundo es rechazado. Porque en el mensaje del evangelio, hermanos, el que recibe toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza es Dios.
El hombre es un esclavo del pecado, el hombre está muerto en el pecado, el hombre no es nada. Pero, y eso a los seres humanos no les gusta escuchar. ¿Cómo que yo no soy nada? ¿Cómo que yo no puedo hacer nada por mi salvación? No, tú no puedes hacer nada por tu salvación. Estás muerto en delitos y pecados. Es más, dice Apocalipsis, tú eres un pobre, ciego, desnudo, que no eres nada delante de Dios. Pero Adán y Eva escucharon de Satanás decir, tú puedes ser igual a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no comes de este fruto? Porque Dios te lo prohibió, porque vas a morir. No es cierto. Dios sabe que si tú comes de este fruto, vas a ser como Él, vas a ser Dios como Él. Y eso al hombre le gusta. Y el mensaje del Evangelio dice, no, el hombre no es nada, el hombre es cero delante de Dios. Versículo 6 dice, este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Pablo, hermanos, dice este mismo versículo de otra manera. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios 1:26. ¿Ya lo tienen? Fíjense cómo dice Pablo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en Dios. ¿Verdad? En el Salmo 34, David dice, este pobre clamó, Dios lo escuchó. Pablo amplía esta idea aquí en Primera de Corintios y dice, hermanos, vamos a fijarnos cómo somos nosotros. No hay ricos, no hay poderosos, no hay fuertes, porque Dios escoge lo que no es para avergonzar a lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que ningún poderoso puede llegar a Dios, que ningún sabio puede llegar a Dios, que alguien que sea muy inteligente no puede llegar a Dios. No, sí puede, pero tiene que dejar atrás todo lo que es. Porque Pablo, el que escribió esto, él era, si usted ha leído Filipenses, dice, hermanos, yo tengo mucho de qué gloriarme. Soy hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley fariseo, soy irreprensible. Nadie encuentra un defecto en mí. Pero por amor a Cristo, todo esto lo he despreciado, todo esto lo tengo por basura para que Cristo sea formado en mí. En otras palabras, hermanos, para que la gloria sea de Dios y nadie más que de Dios. Amén. Regresen, por favor, al Salmo 34. Versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y luego viene un versículo que es muy famoso, el versículo 7, que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién es el ángel de Jehová, hermanos? ¿Verdad? Aquí no está hablando de un ángel común y corriente, sino diría un ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Está hablando específicamente del ángel de Jehová, ¿verdad? Por muchas cosas que nos enseña la Biblia, por muchos pasajes, este ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Está claro, en una manifestación anterior a su encarnación en el vientre de María, dice el salmista, este ángel de Jehová, este ángel especial de Dios, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo al final, cuando ya se despedía de sus discípulos? ¿Qué les dijo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que hagan todas estas cosas. ¿Y qué dice después? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin
del mundo. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que está diciendo David. Claro que aquí no se le llama a Cristo, pero el ángel de Jehová está alrededor de ¿quiénes? Ahora, tenemos que entender el versículo, hermanos. Yo he escuchado cristianos que a lo mejor sinceramente, Señor, envía tus ángeles que nos cuiden, Señor, envía tu ángel que me guarde. Pero aquí David, hermanos, está dando la clave para que el ángel de Jehová se haga presente. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? Del que dice mentiras, del que vive en pecado, del que no le importa a Dios, de aquel que para venir a una iglesia es un fastidio venir a la iglesia. No, ¿qué dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios. ¿Quiénes son los que temen a Dios? Aquí mismo en el Salmo, David nos está diciendo, lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero yo quiero que entienda, hermanos, el Señor Jesucristo primero les dio obligaciones, primero les dio responsabilidades y después les dijo, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Debemos tener, hermanos, esa confianza grande delante de Dios. Versículo número 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Aquí David está usando la palabra gustad. ¿Por qué no dijo vean, escuchen, lean lo bueno que es Dios? Escoge la palabra gustad y ved lo bueno que es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Por qué, hermanos? Esto es como la comida. Si usted tiene un platillo favorito, cualquiera que sea, y le dice a alguien, ya probaste, no sé, la paella, por decir algo. No, ¿a qué sabe? Pues sabe rico. ¿Pero a qué sabe? Pues sabe buena. ¿Cuál es la única forma que sepa a qué sabe, hermanos? Pues que la pruebe. Aquí David está diciendo, ¿quieres saber quién es Dios? No te lo puedo contar, no lo puedes ver, no lo puedes leer. Tienes que experimentarlo en tu vida. Hasta que Dios esté en tu vida y haga cosas, vas a ver lo bueno que es Dios y lo dichoso que es el hombre que confía en él. Versículo 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y en el versículo 10 nos da la explicación, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. David está diciendo, los poderosos, los que no les falta nada, incluso ellos un día algo malo les puede pasar y les puede faltar hasta la comida. Pero los que confían en Jehová, a ellos no les falta absolutamente nada. Amén, hermanos. Bueno, ahora, versículo número 11. Recuerden que en el 7, David dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Aquí en el versículo 11, el salmista nos va a decir, ¿quiénes son los que temen a Dios? ¿Quiénes son aquellos alrededor de los cuales el ángel de Jehová va a acampar? Dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Dice David, ahora les voy a decir quiénes son aquellos que temen a Dios ahora. Yo espero, hermanos, que entendamos que el temor de Dios, hermanos, no es tenerle miedo a Dios, porque Él es un monstruo que está en el cielo, Él es un monstruo allá arriba y que castiga y manda al infierno y al lago de fuego sin ton ni son. No, David dice, les voy a enseñar qué es el temor de Dios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios, hermanos? Un hermano dice, es un sentido de asombro, reverencia, que debemos experimentar ante la presencia de un Dios asombroso, glorioso, majestuoso, bondadoso y extraordinario como el Dios que tenemos. ¿Sí? Lo voy a repetir. ¿Qué es temer a Dios? Es ese sentido de asombro y reverencia que debemos experimentar ante la presencia de un Dios asombroso, glorioso, majestuoso, bondadoso y extraordinario como lo es nuestro Dios. ¿Qué es tener temor de Dios? Es cuando el cristiano se maravilla, se asombra ante la grandeza del Dios que está alabando. Bueno, versículo número 11. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Fíjese las características del que teme a Jehová. Guarda tu lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártate del mal
y hace el bien, busca la paz y síguela. El hombre que teme a Jehová guarda su lengua del mal. No habla cosas malas para herir, para dañar, para lastimar a las personas. Guarda sus labios del engaño. ¿Qué significa? No dice mentiras, no busca el engaño, ni tampoco, por mucho menos, la mentira es la forma en la que él vive. Se aparta del mal y sigue el bien. Busca la paz y la sigue. Ese es el hombre que teme a Dios. Jamás sus labios son para herir a una persona, para lastimar a una persona. Nunca dice mentiras, se aparta del mal y sigue el bien. Hermanos, ese es aquel que teme a Dios. Amén, hermanos. Sobre ellos, alrededor de ellos, el ángel de Jehová acampa y los defiende. Ahora, del versículo 15 al 22, hermanos, David nos va a decir, hay dos grupos de personas en el mundo, dos nada más. El justo, el que teme a Dios, y el malvado, el que no le importa a Dios en lo más mínimo. Los justos, vamos a leer los versículos 15, 17, 18, 19, 20 y 22. Estas son las características de los justos. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17 y 18. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Y finalmente, versículo 22. Jehová revive el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Esos son los justos, esos son los salvos. ¿Cómo son los malvados? Solamente se describen en dos versículos, el 16 y el 21. Versículo 16, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Versículo 21, matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Tenemos a Dios de nuestro lado o tenemos a Dios en nuestra contra? ¿Somos de los justos o somos de los malvados? Hermanos, somos de los justos, dice aquí, nada falta a los que temen a Dios. Somos de los malvados, dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice el versículo 21, lo leo una vez más, matará al malo la maldad. ¿Qué significa matará al malo la maldad? Es lo mismo que Pablo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Pero aquí, hermanos, se describe el camino del justo y el camino del malvado. Ahora, para terminar, hermanos, muchas veces se los he dicho, toda la Biblia habla de Cristo, toda completita. No hay un pasaje, no hay una enseñanza, no hay una historia, no hay un libro en el que Cristo no esté presente. En este salmo, donde podemos ver a Cristo, aparte del versículo 7, donde dice el ángel de Jehová, vamos a leer los versículos 19 y 20. Dicen de esta manera, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿De los cristianos o de nosotros? Pues de los dos, hermanos, ¿verdad? Como cristianos podemos decir, muchas son nuestras aflicciones, muchas, pero de todas Dios nos va a librar. Eso, hermanos, téngalo por seguro. Y este versículo ha sido aplicado tantas veces a los cristianos y es correcto. Muchas son las aflicciones de los cristianos, muchas son las aflicciones del Hijo de Dios, pero Dios lo va a librar de todas ellas. Sin embargo, hay alguien que es el justo de los justos. Hay alguien que es justo, pero justo en toda la extensión de la palabra y que está por encima de todas las cosas. ¿Quién es, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Alguien lea en su Biblia, por favor, Isaías 53:11. ¿Qué dice?
Ahí Isaías está hablando de Cristo y dice, mi siervo justo. Alguien lea, por favor, Hechos 3:14 y luego Hechos 22:14, por favor. Hechos 3:14, ¿qué dice? Ahí dice, al santo y al justo. Hechos 22:14. Y veas al justo. Todos estos versículos hablan, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que es el justo de los justos, que es el justo entre los justos. Ahora, David dice, muchas son las aflicciones del justo, de todas las los va a librar Jehová. Eso aplica a nosotros los cristianos. Pero también está hablando al futuro diciendo, el justo por excelencia, el Hijo de Dios, iba a tener muchas aflicciones también, pero de todas Dios lo iba a librar. Y luego el escritor de Hebreos dice, hermanos, tenemos tal sumo sacerdote que traspasó los cielos, que se presentó delante de Dios y puede compadecerse de nosotros. Y dice el escritor de Hebreos, ¿y saben por qué se puede compadecer de nosotros? Porque padeció lo que nosotros padecemos, porque sufrió lo que nosotros sufrimos, porque fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, con la excepción de que Él nunca pecó. Tenemos un tal sumo sacerdote que nos entiende en las aflicciones, que nos entiende cuando nos enfermamos, nos entiende cuando estamos pasando por escasez, porque Él pasó las mismas aflicciones que nosotros. Y dice, tenemos ese sumo sacerdote que es mejor que cualquier cosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará Jehová, porque el justo de Jehová padeció lo que nosotros padecemos. Versículo número 20. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Dios le dijo a su pueblo, van a celebrar la Pascua cada año. Y para celebrar la Pascua van a tomar un cordero que va a ser el cordero pascual. Y va a ser un macho, y va a ser perfecto, y se lo van a comer así y así. Y una de las características del cordero pascual, ¿sabe cuál era, hermanos? Que de ese cordero ni uno de sus huesos se podía romper. Eso lo pueden leer en Éxodo capítulo 12. Dice, este cordero tenía que ser escogido días antes para la Pascua, del rebaño tenía que ser el mejor, el que estuviera perfecto. Y lo tenían que asar, comérselo a prisa, pero decía la instrucción muy detallada, ninguno de sus huesos se va a romper. Leamos Juan 19:36. Juan 19:36 dice de esta manera, aquí está hablando de Cristo en la cruz, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Amén, hermanos. Ahora, dice David en el libro de los Salmos, el que estábamos leyendo, Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Igual, ¿de quién está hablando? ¿De Cristo o de nosotros? De los dos, hermanos. Dios guarda tanto a sus hijos, Dios cuida tanto a sus hijos, que hasta los huesos de los cristianos están salvos delante de Dios. Ahora, no quiere decir que los cristianos no se rompan un hueso, ¿verdad? Por supuesto no. Pero quiere decir que Dios cuida tanto la vida de sus hijos, que aún lo más profundo de su ser está en las manos de Dios. Pero si lo aplicamos al Señor Jesucristo, cuando Él va a la cruz del Calvario y ya se acercaba la hora que tenían que terminar ese proceso, entonces le rompen las piernas a los dos ladrones que estaban con Jesús para que murieran, pero cuando llegan con Jesús se dieron cuenta que ya estaba muerto y ya no le rompieron las piernas. Y dice Juan, y esto fue para que se cumpliera la Escritura, ninguno de sus huesos será quebrantado. Dios, hermanos, guarda nuestra vida en todo momento. David en el Salmo 34 entendió perfectamente que a pesar de sus errores, que a pesar de todas las cosas malas que hizo, Dios guardó su vida.
Pueden leer la historia completa en el Antiguo Testamento, hermanos. Saúl jamás mató a David. Al contrario, el final de Saúl fue triste, fue muy feo, pero Dios preservó a su siervo por sobre todas las cosas. Y de una manera profética David está diciendo, un día va a haber un justo, un día va a existir el justo de los justos y va a tener muchas aflicciones y Dios lo va a librar de todas. Y de la misma manera a sus hijos, a sus escogidos, Dios los va a librar. Y así como ninguno de los huesos de Cristo fue roto, así Dios cuida a su pueblo que confía en Él. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios porque Él guarda y protege siempre a sus escogidos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos proteges y tú nos guardas. Ayúdanos a vivir este salmo, Señor. Que siempre haya alabanza en nuestra boca, no importa las circunstancias, no importa, Señor, lo que nos está rodeando, que siempre de continuo haya alabanza en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por enviar a tu ángel alrededor de nosotros. Gracias, Señor, por librarnos de todas nuestras aflicciones. Gracias por cuidarnos, Señor, incluso en lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, porque en tus manos estamos más que seguros. A pesar de malas decisiones, a pesar de errores que cometemos, tú siempre nos guardas y nos proteges. También te